Hola y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que, durante décadas, fue contada a medias y cubierta por rumores, prejuicios y silencios convenientes. La vida de Sasha Montenegro siempre fue presentada como un escándalo o como una curiosidad del cine popular, pero detrás de esa imagen había una verdad mucho más profunda y mucho más humana. En este primer capítulo vamos a revelar cómo se construyó el mito y por qué su nombre quedó atrapado entre la fama, el estigma y el misterio. Antes de continuar, gracias por ver este video y te invito a suscribirte al canal para apoyarme y ayudarme a seguir creando contenido como este. La historia comienza con una muerte anunciada por todos los medios el 14 de febrero de 2024. Notas breves, titulares fríos y una frase repetida sin matices: murió Sasha Montenegro, actriz del cine de ficheras. Para millones, esa frase bastaba para resumir toda una vida. Pero la realidad era mucho más compleja, porque la mujer que falleció ese día no solo había sido una figura del entretenimiento, sino el centro de uno de los capítulos más polémicos de la historia política mexicana contemporánea. Su nombre cargaba con décadas de juicios morales, de especulaciones que nunca habían sido aclaradas, y de verdades que ella misma decidió ocultar para sobrevivir. Lo que la prensa no dijo fue que detrás de esa imagen pública, existía una identidad que jamás encajó del todo en el relato oficial. En sus últimos años vivió en silencio, lejos de cámaras y lejos de cualquier intento por reivindicar su nombre. Para muchos, Sasha era un símbolo, ya fuera de escándalo, deseo o controversia, pero casi nadie sabía quién había sido realmente la mujer detrás del personaje. Esta historia inicia con ese contraste brutal, entre lo que el país creyó conocer, y aquello que permaneció enterrado durante más de medio siglo. La pregunta que vamos a responder hoy no es cómo murió Sasha Montenegro, sino por qué su vida fue tan mal interpretada durante tanto tiempo. Su muerte se convirtió en un punto final, pero también en una oportunidad para revisar las capas de una narrativa que había sido construida por otros, y no por ella. Para entender su legado, primero debemos comprender cómo nació esa versión distorsionada de su identidad, y por qué la acompañó hasta el último día de su vida. Para comprender la figura pública que México conoció como Sasha Montenegro, es necesario retroceder hasta el origen que ella misma ocultó durante décadas. Su verdadera identidad no nació en los reflectores, sino en un continente desgarrado por la guerra, y marcado por decisiones que no se pueden entender sin mirar el contexto histórico. Alexandra Chimovich Popovich, nombre que jamás usó de manera pública, llegó al mundo en un territorio donde las fronteras se movían más rápido que las certezas. Su familia provenía de Montenegro, una región inmersa en tensiones políticas, persecuciones y desplazamientos que definieron la vida de miles de personas en la posguerra europea. Lo que para muchos mexicanos era solamente una actriz extranjera, había sido, antes de todo, una niña criada dentro de un ambiente donde sobrevivir no era una aspiración, sino una obligación diaria. Su familia huyó de las purgas políticas y de un país que, bajo el régimen yugoslavo, vigilaba con severidad cualquier conexión con redes occidentales. La biografía oficial nunca mencionó estos detalles, pero documentos posteriores y testimonios dispersos revelaron que el padre de Sasha había estado relacionado con actividades de inteligencia, lo que explicaría el hermetismo que marcó toda su vida adulta. Vivir con identidades parciales, documentos ambiguos y un pasado que no podía contarse abiertamente, se convirtió en parte de su formación emocional. Criarse en medio de constantes desplazamientos moldeó su personalidad de una manera que solo quienes han sido refugiados entienden. No pertenecía por completo a ningún lugar. Era extranjera en Italia, extranjera en Francia, extranjera incluso en los espacios donde su familia buscaba estabilidad temporal. Ese sentimiento de desarraigo permanente la acompañó incluso décadas después, cuando ya era una figura reconocida en México. Su acento, su manera de relacionarse, su distancia emocional y su capacidad para guardar silencios incómodos tienen su origen en estos años tempranos de incertidumbre. La relación con su madre es uno de los vacíos más notables de su biografía.
Casi no existen registros verificables, ni fotos, ni testimonios claros. Cuando Sasha hablaba de ella, lo hacía con frases breves, siempre sin detalles personales, como si esa parte de su vida hubiera sido sellada para no volver a abrirse. La ausencia de información revela más que cualquier declaración. Podía tratarse de una relación complicada, de una muerte temprana, o simplemente de un capítulo doloroso que decidió no exponer jamás. La única presencia constante fue la de su padre, un hombre rodeado de secretos que probablemente influyó en la manera calculada con la que ella aprendió a mostrarse ante el mundo. Al llegar a la adolescencia, Sasha ya dominaba varios idiomas, y poseía una belleza que destacaba incluso dentro de contextos cosmopolitas. Tenía opciones en Europa, opciones que podrían haberla llevado a una vida completamente distinta. Sin embargo, eligió el camino más improbable, uno que la alejaría para siempre del continente donde nació. Esa decisión no se explica sin entender la tensión interna que vivía una joven forzada a reinventarse continuamente y a ocultar partes de sí misma para protegerse. Con ese equipaje emocional, y una identidad partida en varias capas, Alexandra dio el paso que marcaría todo su destino: abandonar Europa para siempre. Cuando Alexandra Achimovich decidió abandonar Europa en 1969, no lo hizo por impulso ni por un deseo turístico, como ella misma solía decir en entrevistas. Detrás de esa versión simplificada había motivos mucho más profundos que nunca confesó abiertamente. Las rutas lógicas para una joven europea que buscaba una nueva vida eran París, Roma o Londres, incluso Estados Unidos o Canadá. México no aparecía en ningún mapa de posibilidades, a menos que hubiese una razón que exigiera alejarse lo más posible de su pasado. Esa es la parte que Sasha siempre dejó envuelta en ambigüedad. Lo cierto es que llegó a México sin contactos, sin dominio del español, y sin un plan profesional claro, algo que desmonta completamente la narrativa de un viaje de vacaciones. Para una mujer de origen refugiado, con un apellido difícil de pronunciar fuera de los Balcanes, y con una identidad aún frágil, instalarse en América Latina, significaba borrarse a sí misma en el mejor sentido posible. Era la oportunidad para construir una versión reinventada de quien quería ser, lejos de cualquier sombra familiar o política que la hubiera perseguido en Europa. Esa reinvención total sería la piedra angular de todo lo que vendría después. Los testimonios de la época coinciden en que los primeros meses en México fueron extremadamente difíciles. Sin redes de apoyo ni documentos de trabajo sólidos, sus opciones eran limitadas. Buscó empleos que no exigieran demasiadas preguntas, trabajos temporales, intentos por dar clases de idiomas y contactos mínimos con quienes pudieran orientarla, pero ninguna de esas opciones le ofrecía estabilidad. Lo que sí tenía era una presencia física que llamaba la atención, y una capacidad innata para adaptarse rápidamente a los entornos sociales, habilidad que había desarrollado desde niña. Eso la llevó a los círculos donde se reunía la gente del espectáculo. Fue en esos espacios donde ocurrió el momento decisivo que le abrió las puertas del medio artístico. Alguien la confundió con una actriz argentina conocida en ciertos circuitos cinematográficos. En lugar de corregir el error de inmediato, Sasha hizo algo que solo puede comprenderse desde su historia personal. Guardó silencio y permitió que esa confusión trabajara a su favor. No se trataba de engaño deliberado, sino de supervivencia. Una joven extranjera sin contactos tenía dos opciones: corregir la percepción, o permitir que las puertas se abrieran antes de revelar quién era realmente. Eligió lo segundo, y esa elección cambió todo. Con el tiempo, la verdad salió a la luz, y se descubrió que no era la actriz argentina que imaginaban. Pero para entonces ya había generado interés suficiente para que algunos productores quisieran probarla en pantalla. Sin un nombre artístico adecuado, decidió adoptar uno que la desligara por completo de su pasado europeo. Tomó Sasha, un diminutivo eslavo familiar, y Montenegro, el nombre de la región que había marcado su origen. La identidad anterior quedaba guardada bajo llave. La nueva figura pública nacía en ese instante, y con ella una narrativa que no solo transformaría su vida, sino también una parte de la historia del cine mexicano.
Esa construcción de personaje fue tan exitosa que durante décadas casi nadie cuestionó su origen. México la adoptó como una figura exótica, misteriosa y atractiva, sin saber que detrás del nombre había un segundo nacimiento más profundo. Convertirse en Sasha Montenegro fue la manera más efectiva que encontró para escapar de todo aquello que había quedado atrás en Europa, y fue también el inicio de una carrera que la llevaría a ocupar un lugar inesperado dentro de una industria que estaba a punto de cambiar radicalmente. El ascenso de Sasha Montenegro dentro del cine mexicano no fue un accidente ni un fenómeno pasajero. Fue el resultado de una industria que estaba mutando y de una actriz que entendió rápidamente qué papel debía interpretar para sobrevivir y prosperar. A inicios de los años 70, México atravesaba un momento peculiar en su producción cinematográfica. Mientras el cine serio perdía fuerza y recursos, el público popular pedía historias más accesibles, más rápidas, más directas. En ese vacío nació el cine de ficheras, un género que mezclaría comedia, erotismo moderado, y un retrato crudo de los espacios nocturnos donde convivían trabajadores, músicos, cabareteras y personajes urbanos. Para una actriz joven, extranjera y sin formación tradicional, este género representaba tanto una oportunidad como un riesgo enorme. Era un terreno donde podían surgir estrellas de la noche a la mañana, pero también un espacio cargado de estigma social. Las mujeres que participaban en estas películas eran observadas a través de un lente moral implacable. Eran objeto de deseo para unos, y motivo de desprecio para otros. Sasha comprendió ese dilema desde el principio, pero también entendió que la industria no le ofrecería papeles más respetables sin una entrada previa. El cine de ficheras era su única vía para consolidarse económicamente y para construir una base de popularidad suficiente para elegir caminos distintos más adelante. Su presencia llamó la atención de productores que buscaban rostros nuevos capaces de sostener escenas sensuales sin caer en la exageración ni en la torpeza actoral. Sasha tenía algo distinto. No actuaba con la rigidez teatral que caracterizaba a muchas intérpretes de la época. Sus movimientos eran naturales, su acento extranjero la hacía destacar y su mirada proyectaba seguridad sin renunciar a cierta vulnerabilidad que el público notó desde los primeros papeles. Esta combinación era exactamente lo que el género necesitaba para evolucionar hacia un nuevo tipo de protagonista femenina. La oportunidad decisiva llegó cuando fue convocada para un proyecto que marcaría un antes y un después en su carrera. La producción buscaba dar forma a una película que capturara el espíritu del cabaret mexicano, con una mezcla equilibrada de humor, sensualidad y drama cotidiano. Sasha no era aún una estrella, pero su capacidad para adaptarse y su disciplina la colocaron entre las opciones principales. Consiguió el papel y lo que siguió fue una transformación cultural. El público encontró en ella una figura única, alguien que no solo encarnaba la sensualidad del género, sino que también proyectaba humanidad y complejidad emocional. Esa combinación convirtió su nombre en sinónimo de taquilla segura. El éxito fue inmediato y desbordante. A partir de ese momento, su agenda se llenó de proyectos que se filmaban a una velocidad industrial. Películas que requerían carisma, resistencia física y disponibilidad casi total. Sasha filmaba varias producciones en paralelo, cambiando de set, de personaje y de emoción en cuestión de horas. Este ritmo agotador hubiera destruido a muchas actrices, pero ella lo asumió como una extensión natural de la vida, que había aprendido desde niña, una vida de adaptación constante. La presión no la intimidaba, pero sí la encerraba cada vez más en la imagen pública que se estaba forjando, sin que ella pudiera controlarla completamente. Lo que la industria veía como éxito, sin embargo, tenía un costo profundo. Su nombre empezó a asociarse exclusivamente con la sensualidad del género, ignorando su disciplina, su inteligencia y su capacidad actoral. En las calles, la gente la celebraba con entusiasmo, pero ese entusiasmo venía cargado de un tono que ella reconocía como peligroso. El público masculino la convirtió en un símbolo erótico, mientras que muchas mujeres la observaban como representante de una moralidad cuestionada.
Sasha era ya una estrella indiscutible, pero también era una prisionera de un estereotipo que la acompañaría el resto de su vida. Aún así, en esos años no había marcha atrás. La maquinaria del cine popular necesitaba de su imagen y de su presencia constante. Era la figura femenina que garantizaba ingresos, que llenaba salas, y que sostenía un género entero. Lo que pocos sabían era que esa década de éxito también fue una década de desgaste emocional profundo. En ese punto de su carrera, Sasha Montenegro había logrado lo que muchas soñaban, pero aún no imaginaba que su verdadero destino no se definiría en un set de filmación, sino en un terreno completamente distinto, donde la fama sería reemplazada por la controversia política más inesperada. La vida personal de Sasha Montenegro fue siempre un terreno vedado para la prensa, pero el silencio que ella mantenía no impedía que crecieran rumores, especulaciones y versiones distorsionadas. Durante más de una década, evitó cuidadosamente hablar de sus relaciones, de sus afectos y de cualquier aspecto íntimo que pudiera convertirla en blanco de escándalos. Sin embargo, su círculo profesional sabía que esa reserva no era frialdad, sino autoprotección. Las etiquetas sociales que cargaban sobre su nombre hacían que cualquier vínculo sentimental se interpretara como un juego de interés, oportunismo o provocación. En ese entorno no existía posibilidad real de construir una vida privada sin ser diseccionada públicamente. Ese aislamiento emocional coincidió con el desgaste natural de su carrera en el cine popular. Mientras su rostro seguía llenando salas, ella comenzaba a cuestionar cuánto tiempo podría sostener un ritmo tan exigente, y qué futuro tendría más allá de esos papeles que ya la definían públicamente. A sus 30 y tantos años, con fama y recursos, pero sin una red afectiva sólida, Sasha se encontró ante la necesidad de replantear su vida. Fue en ese punto de fragilidad emocional, donde ocurrió el encuentro que redefiniría su destino. Durante un viaje a España para participar en un evento cultural, Sasha conoció a José López Portillo, expresidente de México. Él atravesaba un momento igualmente turbulento. Su nombre había quedado marcado por decisiones políticas polémicas y por un final de mandato que deterioró su reputación pública. Más allá de la distancia social enorme entre ellos, ambos compartían una condición esencial: sentirse juzgados, incomprendidos y emocionalmente agotados. Lo que nació entre los dos no fue un romance convencional, sino una conexión basada en la vulnerabilidad compartida. La relación se desarrolló fuera de las cámaras, pero su existencia no tardó en filtrarse y convertirse en combustible para la opinión pública. La diferencia de edades, la condición de él como hombre casado, y el estigma que ella ya cargaba, generaron un torbellino de rechazo social. Lo que para ellos era un refugio emocional se transformó, desde fuera, en un símbolo de traición, ambición y escándalo. Sasha fue retratada como la responsable de una ruptura familiar que, según quienes conocían el entorno político, llevaba años gestándose, sin su intervención. Aún así, ninguno de esos matices importó. La narrativa pública necesitaba un antagonista, y ella ocupaba ese rol a la perfección. Pese a la presión externa, la relación continuó durante años, y marcó un giro irreversible en la vida de Sasha. Dejó progresivamente la actuación, se alejó de los foros y de los reflectores, y comenzó a construir un nuevo espacio personal junto a López Portillo. Con él tuvo 2 hijos, clase de etapa que vivió, con discreción absoluta para evitar exponerlos al escrutinio mediático. La mujer que había sostenido más de una década de cine popular, decidió retirarse por completo del mundo que la había hecho famosa. No lo hizo por derrota, sino como un acto de supervivencia emocional. El desgaste del escándalo público y la tensión constante habían sido demasiado costosos. Finalmente, cuando él se divorció y formalizó el vínculo con Sasha, la polémica alcanzó su punto más alto. La sociedad mexicana no estaba dispuesta a aceptarla como parte legítima de un entorno político históricamente reservado a figuras de prestigio. Su pasado volvía a perseguirla en cada titular y en cada comentario. Su nombre dejó de asociarse con el cine para convertirse en el epicentro de un drama público interminable.
Aún así, Sasha asumió esta etapa con una mezcla de determinación y silencio. Sabía que cualquier explicación sería usada en su contra y optó por preservar lo único que aún controlaba su privacidad y la de sus hijos. Esa elección marcaría el resto de su vida. La actriz que había llenado salas de cine se transformó en una figura rodeada de polémica, pero también en una mujer que intentaba construir estabilidad en medio del ruido. Sin embargo, lo que estaba por venir superaría cualquier escándalo anterior. La enfermedad, la dependencia y una batalla legal que dividiría a una familia entera, definirían los años siguientes, obligando a Sasha a enfrentar un capítulo tan complejo como todo lo que había vivido hasta entonces. Los años finales de la vida de Sasha Montenegro estuvieron marcados por una combinación de resistencia emocional, desgaste físico y una exposición pública que jamás dejó de perseguirla. Tras formalizar su relación y formar una familia, su vida dio un giro definitivo cuando la salud de José López Portillo comenzó a deteriorarse de manera irreversible. Dejó de ser la actriz estigmatizada por su pasado cinematográfico, y pasó a convertirse en la encargada principal de un hombre cuya influencia había marcado a todo un país. Durante casi una década, asumió ese rol en silencio, enfrentando una situación que exigía paciencia, fortaleza y una voluntad que no siempre fue reconocida. La enfermedad del expresidente también abrió el camino a un conflicto familiar que se extendió más allá de su fallecimiento. Las tensiones entre los hijos del primer matrimonio y la nueva familia se hicieron cada vez más visibles, generando una disputa legal que capturó la atención mediática y que convirtió la vida privada de Sasha en un escenario de acusaciones, declaraciones y versiones contradictorias. Aunque los tribunales resolvieron finalmente la validez de su matrimonio y su derecho a la herencia correspondiente, el desgaste emocional de ese episodio fue considerable. En la prensa, su nombre volvió a aparecer envuelto en polémica, reforzando una imagen pública que no coincidía con la vida reservada que ella intentaba proteger. Tras concluir los procesos legales, Sasha tomó la decisión de desaparecer casi por completo del espacio público. Se instaló en Cuernavaca, donde encontró por fin un entorno más silencioso, lejos de los reflectores que la habían acompañado durante tantos años. Durante esta etapa, vivió de manera discreta, evitando entrevistas, apariciones o declaraciones innecesarias. Quienes llegaron a verla en esos años describían a una mujer serena, dedicada a su familia y a su vida cotidiana, sin interés alguno en regresar al mundo del entretenimiento o a los círculos sociales que años atrás la habían juzgado con tanta dureza. Sin embargo, su retiro tranquilo no estuvo exento de dificultades. Cuando el gobierno redujo y posteriormente canceló ciertas pensiones destinadas a viudas de expresidentes, su nombre volvió inesperadamente a las noticias. A pesar de la controversia pública, ella eligió mantener una postura digna y prudente, evitando confrontaciones, y afirmando que podría sostenerse sin ese apoyo. Fue un gesto que sorprendió a muchos, acostumbrados a verla asociada a escándalos, pero que reveló el profundo deseo de paz que había guiado sus últimos años. El golpe más duro llegó con el deterioro de su salud. El diagnóstico de cáncer marcó el inicio de un periodo especialmente complicado, en el que su cuerpo comenzó a resentir décadas de estrés emocional y exigencias físicas. Aún así, se mantuvo fiel a su naturaleza reservada, no buscó atención mediática ni compasión pública. Enfrentó la enfermedad con la misma discreción con la que había manejado los momentos más difíciles de su vida. Permaneció en su casa, acompañada únicamente por sus hijos, quienes cuidaron de ella durante los últimos meses. La mañana del 14 de febrero de 2024, su vida llegó a su fin en silencio, muy lejos de los estrenos, las luces y los titulares que durante años habían moldeado su historia pública. Murió acompañada por sus seres más cercanos, sin ceremonias ostentosas y sin homenajes oficiales. El país reaccionó como siempre lo había hecho ante su nombre con opiniones divididas. Algunos recordaron su talento y su impacto en una etapa clave del cine mexicano, mientras otros revivieron prejuicios que nunca la abandonaron del todo. Ese contraste reflejó de manera exacta la dualidad que definió su existencia. Su funeral, privado y discreto, cerró definitivamente un capítulo lleno de luces y sombras.
Para muchos, Sasha seguirá siendo un símbolo del cine popular. Para otros, una figura polémica, ligada a uno de los momentos más controvertidos de la política mexicana. Pero la verdad es que detrás de todos esos relatos, coexistía una mujer compleja, formada por circunstancias que nadie eligió por ella. Vivió entre identidades, entre amores difíciles, entre juicios desproporcionados y entre silencios que usó como escudo. Su historia terminó lejos del estruendo, pero dejó preguntas que revelan lo injusto que puede ser un país con quienes no encajan en sus moldes. Este cierre no busca reivindicar ni condenar a Sasha Montenegro, sino mostrar la humanidad de una figura reducida durante décadas a etiquetas simplificadas. Su vida fue un reflejo de lucha constante, de reinvención y de un esfuerzo permanente por construir dignidad en medio de escenarios adversos. Y aunque su final fue tranquilo, su legado sigue siendo un recordatorio de que detrás de cada escándalo, detrás de cada personaje público, existe una persona cuya historia merece ser contada con matices, profundidad y respeto.